Quizá ya pensaste que Dios se olvidó de ti, que su silencio significa abandono, o que tus oraciones no pasan del techo de tu casa. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio puede ser la prueba de que el cielo está trabajando a tu favor? La historia de Ana, registrada en la Biblia, rompe todas nuestras creencias superficiales sobre la fe. Ella no venció porque tenía privilegios, sino porque se negó a rendirse, aun cuando todo parecía perdido. Y lo que le sucedió no fue solo un milagro personal, fue el nacimiento de un profeta que cambiaría el rumbo de una nación. Entonces queda la pregunta: si Ana, en medio del dolor, construyó un legado eterno, ¿qué podrías construir tú si eligieras confiar hoy exactamente donde estás? Ana era una mujer que pudo haberse conformado con el dolor de la esterilidad, pero no aceptó vivir aprisionada a esa etiqueta. Mientras muchos veían su condición como definitiva, ella decidió insistir en llevar su clamor a Dios, sin desistir. Esto muestra cómo la persistencia puede ser un arma espiritual poderosa, incluso cuando todo parece cerrado. ¿Cuántas veces alguien enfrenta una puerta cerrada y en vez de tocar más fuerte, simplemente se rinde? Ana nos enseña que insistir en la presencia de Dios es mucho más que terquedad. Es confianza en que la respuesta llegará. Su persistencia no era ruido vacío, era fe activa. Cada año, en el templo, Ana se presentaba con el mismo deseo en el corazón, pero con una postura que maduraba. Esto nos recuerda que no siempre la primera oración es suficiente para romper ciertas barreras. A veces es el proceso de la repetición el que moldea nuestro carácter. Es como el estudiante que repasa varias veces la misma materia hasta fijarla, o el emprendedor que intenta distintas estrategias hasta encontrar el camino del éxito. La repetición con propósito es lo que produce transformación. Y más, la persistencia de Ana no se confundía con desesperación, sino con valentía para exponerse. Ella se atrevía a mostrar su vulnerabilidad delante de Dios, sin máscaras, sin discursos ensayados. Eso es raro, porque muchos prefieren esconder sus fragilidades incluso en la oración. Pero el valor de Ana muestra que hay poder en derramarse sin reservas ante el Señor. Curiosamente, es en esa entrega total donde nace el puente para el siguiente paso, la confianza inquebrantable que desarrollaría a lo largo de su jornada. Ana vivía bajo el peso de las provocaciones constantes de Penina, quien la ridiculizaba por no tener hijos. Muchos, en su lugar, se habrían callado y aceptado la condición de inferioridad impuesta por las circunstancias. Pero Ana no permitió que la voz del dolor fuese más grande que la voz de su fe. Esa valentía de no callar es un ejemplo vivo de que, aún en ambientes hostiles, sigue siendo posible elegir a qué voz escuchar. Es como en el trabajo. Cuando surgen críticas injustas, puedes absorber la ofensa o decidir avanzar con la mirada en el objetivo. El silencio de Ana ante las provocaciones no era pasividad, sino estrategia. En lugar de responder con palabras afiladas, decidió transformar cada herida en combustible para la oración. Es como quien usa el rechazo como motivación para estudiar más, crecer más y demostrarse a sí mismo cuánto puede evolucionar. Su valentía consistía en no gastar energía con quien no podía resolver su dolor, sino en llevar su súplica al único que podía cambiar la historia. Este tipo de postura exige una confianza profunda. Imagina cuántas veces pudo haber desistido, creyendo que la voz de la humillación era más fuerte que la promesa de Dios. Pero, en vez de eso, Ana se aferró a lo invisible, creyendo que su llanto no pasaba desapercibido. Y esa valentía silenciosa abre espacio para la próxima virtud que marcó su vida: la confianza en Dios, aun cuando las circunstancias insistían en gritar lo contrario.
Ana tenía todos los motivos para creer que nada cambiaría. El tiempo pasaba, las oraciones parecían sin respuesta y las provocaciones solo aumentaban. Aún así, eligió confiar. Esa confianza es como la raíz de un árbol que, aunque no se vea, sostiene toda la estructura. Muchas personas quieren frutos rápidos, pero olvidan que la fe verdadera se prueba en la espera. Es como sembrar una semilla. La tierra parece vacía por meses, pero la vida está ocurriendo debajo. Confiar en Dios sin ver señales es uno de los mayores desafíos espirituales. Es como el emprendedor que invierte tiempo y dinero sin saber si el negocio prosperará, o como el estudiante que pasa noches en vela sin garantía de aprobar. La confianza de Ana iba más allá de lo que sus ojos veían, porque sabía que el Dios en quien creía era más grande que las circunstancias. Es una fe que se alimenta de la certeza interior, no de las evidencias externas. Y cuando esa confianza madura, sucede algo poderoso. El alma encuentra descanso. Aún antes de quedar embarazada, Ana salió del templo con el rostro transformado, como si hubiera dejado su carga allí. Esto muestra que confiar en Dios no es solo esperar una respuesta, sino experimentar paz en medio de la espera. Esa confianza abre la puerta para el siguiente paso de su jornada. La oración sincera, donde derrama todo lo que siente y desea ante el Señor, sin reservas. Ana no hizo de la oración un discurso ensayado, lleno de palabras bonitas para impresionar a quienes estuvieran cerca. Por el contrario, oraba en silencio, moviendo solo los labios, con el corazón completamente expuesto delante de Dios. Esto nos enseña que no es la elocuencia lo que mueve el cielo, sino la sinceridad. ¿Cuántas veces la gente piensa que necesita frases elaboradas para hablar con Dios, cuando en realidad basta con hablar con el alma abierta, como una niña que corre a los brazos del Padre? En la oración de Ana había una entrega total. No solo pidió un hijo, sino que ya declaró qué haría con la bendición recibida. Consagraría al niño al Señor todos los días de su vida. Esa actitud revela algo profundo. Su oración no estaba centrada únicamente en sí misma, sino también en el propósito que Dios tenía para ese niño. Es como alguien que pide una oportunidad de trabajo, no solo para ganar dinero, sino para transformar la vida de su familia y ayudar a otras personas. Y lo más notable es que, en aquella oración silenciosa, Ana dejó claro que ya no le preocupaba lo que otros pensaran de ella. Ni siquiera cuando el sacerdote Elí la interpretó mal, creyendo que estaba ebria, se tambaleó. Esa postura muestra que la oración sincera no busca aprobación humana, sino únicamente la respuesta divina. Y es justo en ese punto donde la historia se conecta con el paso siguiente, la fe de que, aún incomprendida, Dios estaba atento a cada palabra no dicha. Cuando Elí le dijo que el Señor concedería la petición de su corazón, Ana simplemente creyó. No había señales externas, ni evidencias médicas, ni garantías humanas. Había solo una palabra, y aún así se levantó y no volvió a tener semblante triste. Esto es fe en su forma más pura: creer antes de ver, confiar antes de tocar, sonreír antes de que la realidad cambie. ¿Cuántas veces dejamos de experimentar milagros porque solo confiamos cuando tenemos pruebas? La fe de Ana nos muestra que una palabra de Dios es suficiente para cambiar la postura de quien cree. No se trata de optimismo vacío ni de pensamiento positivo, sino de la convicción de que el Dios que habló es fiel para cumplir. Es como quien recibe una promesa de contrato. Aún sin firmar nada todavía, ya empieza a prepararse, a ajustar la rutina y soñar con lo que viene. Así fue con Ana. La fe anticipó la victoria, y esa fe no solo cambió su estado de ánimo,
sino que también alineó su corazón con un propósito mayor. No se aferró al hijo como posesión exclusiva, sino como promesa que devolvería al Señor. Esa entrega nos enseña que la fe verdadera no busca solo recibir, sino también cumplir compromisos espirituales. Es justamente esa dimensión de promesa cumplida la que abre camino al siguiente punto de su historia, la decisión firme de honrar a Dios con lo que había recibido. Ana pudo haber caído en la tentación de retener a Samuel solo para sí. Al fin y al cabo, esperó mucho tiempo por ese hijo, pero no. Cuando el niño fue destetado, cumplió exactamente lo prometido. Llevó a Samuel al templo y lo entregó para servir al Señor. Este gesto revela una grandeza rara, poner a Dios por encima del propio deseo. ¿Cuántos de nosotros, después de alcanzar lo que pedimos, olvidamos las promesas hechas en oración? Ana nos muestra que fidelidad no es solo esperar, sino también devolver. La promesa cumplida de Ana es un ejemplo de que honrar compromisos espirituales abre nuevas puertas de bendición. No se trata solo de Samuel, sino de su integridad ante Dios. Es como la persona que pide una oportunidad de negocio y al prosperar sigue siendo generosa, ayudando a otros a levantarse. O el estudiante que promete estudiar para ser útil a la sociedad y, al graduarse, realmente marca la diferencia en la vida de muchos. Ana no rompió su palabra, la transformó en testimonio vivo. Y lo más extraordinario es que Dios no fue indiferente a esa entrega. Al contrario, la bendijo aún más, dándole otros hijos e hijas. Lo que parecía una renuncia dolorosa se convirtió en multiplicación. Esto nos enseña que cuando entregamos lo más precioso, Dios no nos deja con las manos vacías. Es justamente en ese punto donde la jornada de Ana apunta a algo mayor, la recompensa que viene de la fidelidad y cómo Dios honra a quienes lo ponen en primer lugar. Ana entregó a Samuel al templo y pudo haber vivido el resto de su vida solo con ese recuerdo. Pero Dios es generoso y no se deja vencer en fidelidad. La recompensa vino en forma de nuevos hijos e hijas, mostrando que el Señor honra a quienes lo honran. Esto nos enseña que cuando renunciamos a algo precioso por amor a Dios, Él lo devuelve en mayor medida. Es como quien dona lo mejor que tiene y, sin esperarlo, recibe mucho más de lo imaginado. La recompensa de Ana no fue solo material o biológica, sino también espiritual. Samuel creció y se volvió uno de los más grandes profetas de Israel, referente para reyes y naciones. Imagina el honor de saber que el hijo entregado en confianza se transformó en instrumento de Dios para conducir el destino de un pueblo. Esta es la prueba de que la recompensa divina va más allá de lo que pedimos, alcanza dimensiones que ni siquiera podemos soñar. Ese principio todavía resuena en la vida de quien aprende a confiar. Cuando somos fieles en nuestros compromisos espirituales, cosechamos frutos que atraviesan generaciones. El legado de Ana no fue solo materno, sino histórico, dejando huellas eternas. Y aquí surge una conexión poderosa para reflexionar. Si la fidelidad de una mujer transformó su historia y la de su nación, ¿qué puede ocurrir cuando nosotros también elegimos ser fieles en medio de nuestras propias luchas? La historia de Ana no se detuvo en el nacimiento de Samuel ni en el cumplimiento de su promesa. Lo que vivió se convirtió en inspiración para generaciones, mostrando que la fe de una persona puede impactar mucho más allá de su tiempo. Cada detalle de su caminata, el dolor, la persistencia, la oración, la entrega y la recompensa, formó un testimonio que sigue siendo recordado siglos después. Es como esa persona que supera grandes obstáculos y, sin darse cuenta, abre camino para que otros también tengan coraje de luchar.
El legado de Ana se recuerda en cada madre que ora por su hijo, en cada persona que insiste ante una causa perdida, en cada corazón que elige creer en lo invisible. Su vida es un recordatorio de que Dios transforma lágrimas en victoria y promesas en realidad. Es como un libro que nunca envejece. Cuanto más se lee, más actual se vuelve. Cada vez que revisitamos su historia, encontramos nuevas lecciones que encajan en los desafíos de nuestro propio tiempo. Y quizá la parte más poderosa de ese legado sea notar que Ana no solo recibió bendiciones, sino que se convirtió en canal de ellas. Su fe no fue estéril, así como su vida no permaneció vacía. Esto nos muestra que nuestra jornada también puede dejar marcas duraderas, capaces de inspirar a personas que quizá nunca conoceremos. Y es justo en este punto donde se abre espacio para una nueva mirada. Cómo transformar nuestra fe personal en influencia práctica en el mundo que nos rodea. La fe de Ana no es solo un relato bonito del pasado. Trae lecciones directas para la vida moderna. Persistir en la oración, incluso cuando parece no haber respuesta, es un principio que sigue vigente. ¿Cuántas personas se rinden ante la primera barrera? Ana muestra que insistir con fe puede cambiar destinos. Es como el estudiante que insiste en los concursos a pesar de varias reprobaciones, hasta que por fin conquista la plaza. La vida recompensa a quien no se rinde. Otra aplicación práctica está en la forma en que Ana lidió con las provocaciones. En lugar de devolver insultos, transformó las ofensas en combustible para su oración. Esto sirve para hoy, cuando a menudo enfrentamos críticas en redes sociales, en el trabajo o incluso dentro de la familia. En vez de gastar energía en discusiones improductivas, podemos transformar ese dolor en diálogo con Dios y en fuerza para continuar. Esa actitud cambia la manera de enfrentar las batallas diarias. Además, la historia de Ana enseña sobre fidelidad. Cumplir promesas delante de Dios y también delante de las personas es un valor que genera confianza y respeto. Es como el profesional que honra su palabra en el plazo de un proyecto, o el amigo que mantiene lealtad incluso en la dificultad. Esa fidelidad abre puertas que, de otra forma, permanecerían cerradas. Y, a partir de este ejemplo, nace una invitación poderosa. ¿Cómo aplicar estos principios de forma intencional en nuestra propia vida? Vivir con la misma intensidad de fe que Ana exige más que oraciones ocasionales. Pide entrega constante. No se trata solo de hablar con Dios cuando llega la crisis, sino de cultivar diariamente esa relación. Es como cuidar una planta. No basta regarla cuando ya está seca. Hay que nutrirla todos los días. Esta práctica crea raíces profundas que sostienen en los días buenos y en los días malos. Ana no buscaba a Dios solo por el dolor, sino por confianza en su carácter. Para vivir esa intensidad, necesitamos aprender a transformar nuestros dolores en combustible espiritual. Ana lloraba, pero sus ojos estaban siempre puestos en el templo. Hoy, eso puede significar transformar ansiedad en oración, desánimo en canto, miedo en pasos de fe. Es como la atleta que siente dolor durante el entrenamiento, pero no se rinde porque sabe que el resultado vendrá. Esa decisión de ir más allá de lo que sentimos nos acerca a la misma fuerza que guió a Ana. Y, por último, vivir como Ana es mantener el corazón dispuesto a entregar lo más precioso. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de consagrarlas, sea un talento, un trabajo, una relación o incluso nuestros sueños. Todo puede ponerse delante de Dios. Esta práctica no solo honra al Creador, sino que abre espacio para la multiplicación y para que nuestra historia se convierta en canal de inspiración. Y aquí surge el siguiente paso:
cómo transformar esa fe intensa en un estilo de vida que impacte generaciones. Cuando la fe deja de ser apenas un recurso de emergencia y pasa a ser un estilo de vida, moldea no solo el presente, sino también el futuro. Ana no solo tuvo un hijo, entregó al mundo un profeta. Esto muestra que la fe, cuando se practica con intensidad y constancia, produce frutos que sobrepasan nuestra propia historia. Es como quien construye una biblioteca en casa. Los libros no son solo para él, sino que sirven de herencia para hijos y nietos. Transformar la fe en estilo de vida significa incluir a Dios en las decisiones del día a día. No es solo orar por grandes causas, sino también buscar dirección en las pequeñas elecciones. Es como el empresario que, antes de firmar un contrato, consulta sus valores espirituales para decidir, o como la madre que enseña a los hijos a agradecer incluso por el pan de cada mañana. Cuando la fe guía nuestras actitudes, dejamos marcas invisibles que moldean a quienes vienen después. Y el legado se fortalece precisamente cuando vivimos con coherencia. No basta hablar de fe, hay que demostrarla en la práctica. Así como Ana dejó a Samuel como prueba viva de su entrega, nuestras acciones también se vuelven testimonios que resuenan en el futuro. Cada gesto de fidelidad, cada oración respondida, cada promesa cumplida se convierte en parte de una historia mayor. Y esto nos conduce a comprender el siguiente punto: cómo hacer de esa herencia espiritual una inspiración práctica para el mundo actual. El testimonio de Ana no es solo un recuerdo bíblico, sino una guía práctica para quien busca vivir con propósito hoy. Su persistencia puede inspirar a estudiantes a no desistir ante reprobaciones, a trabajadores a levantarse después de despidos y a familias a permanecer unidas incluso en tiempos de crisis. Su fe muestra que rendirse nunca es opción cuando se tiene un propósito mayor. Es como remar contra la corriente, exige esfuerzo, pero conduce a un destino que vale la pena. Ana también nos enseña cómo lidiar con críticas y provocaciones. En el mundo moderno, donde redes sociales y ambientes laborales están llenos de juicios, elegir no responder con la misma moneda es un acto de valentía. En vez de perderse en debates sin fin, podemos transformar cada crítica en oportunidad de crecimiento. Esto nos recuerda que el silencio estratégico puede ser más poderoso que 1000 palabras. La oración de Ana fue su mejor respuesta a las afrentas. Además, su ejemplo puede inspirar a líderes, padres y madres a vivir con fidelidad e integridad. Quien cumple lo que promete en un contrato, en una relación o delante de Dios, construye confianza sólida. Ese tipo de postura es raro, pero extremadamente necesario en un mundo que normalizó el incumplimiento. El testimonio de Ana nos muestra que vivir con fe práctica no solo transforma nuestra vida, sino que influye en todos a nuestro alrededor. Y es justamente aquí donde se abre el camino para el siguiente paso: entender cómo Dios honra a quienes permanecen firmes incluso en tiempos de aparente silencio. El silencio de Dios puede ser incómodo, pero en el caso de Ana, fue precisamente ese silencio el que moldeó su fe. Pudo haber interpretado la demora como rechazo, pero eligió verla como un proceso de madurez. Esto nos enseña que la ausencia de respuesta no siempre significa ausencia de Dios. Muchas veces Él trabaja en lo invisible, preparando no solo la bendición, sino también el corazón de quien la pide. Es como el agricultor que espera el tiempo correcto de la cosecha. La semilla no germina al día siguiente, sino en el momento exacto. Ese silencio prolongado revela la diferencia entre una fe inmediatista y una fe madura. Mientras muchos quieren respuestas instantáneas, Ana permaneció firme, aun cuando parecía estar sola en su oración. Ese tipo de perseverancia separa a quienes abandonan a mitad del camino de aquellos que cosechan frutos extraordinarios.
Piensa en una atleta que entrena meses sin medallas a la vista, pero no pierde el enfoque. Así también Ana, que se mantuvo fiel hasta que llegó el tiempo perfecto de Dios. El silencio de Dios también fue pedagógico, pues enseñó a Ana a depender totalmente de Él. No había atajos, influencias humanas ni soluciones fáciles, solo la fe desnuda de una mujer de rodillas. Y fue en ese escenario que descubrió que su fuerza no estaba en la respuesta, sino en la confianza. Esta es la misma invitación que tenemos hoy: entender que los períodos de silencio no son abandono, sino laboratorios espirituales. Y de ese aprendizaje nace la transición al siguiente punto: cómo la respuesta finalmente llegó y transformó su vida. Tras años de espera, lágrimas y provocaciones, la respuesta finalmente llegó. Ana concibió y dio a luz a Samuel. El dolor que antes la consumía dio lugar a una alegría indescriptible. Este momento muestra que Dios no solo responde, sino que transforma el dolor en testimonio. Es como quien pasó años endeudado y, después de mucha disciplina y fe, alcanza libertad financiera. La victoria no es solo sobre el problema, sino sobre el peso emocional que cargaba. La alegría de Ana no era común, porque venía acompañada de propósito. El hijo que tanto deseaba no sería solo motivo de realización personal, sino instrumento en las manos de Dios. Ese detalle es fundamental. Muchas veces lo que pedimos a Dios no es solo para nuestro alivio, sino para algo mucho mayor. Es como un músico que recibe talento no solo para sí, sino para tocar vidas con su arte. Así fue con Samuel, fruto de oración y consagración. Y lo más bello es notar cómo cambió la postura de la propia Ana. Ella, que antes lloraba amargada, ahora desbordaba gratitud. Su vida se volvió un cántico vivo de esperanza. Esto nos muestra que la respuesta de Dios no solo suple una carencia, sino que reescribe historias enteras. Y, a partir de esa respuesta, nace la invitación a reflexionar en el siguiente punto: cómo la gratitud se convirtió en parte esencial del testimonio de Ana. La primera actitud de Ana, después de recibir a Samuel en sus brazos, no fue aferrarse a él como posesión exclusiva, sino agradecer a Dios. Su gratitud era tan profunda que compuso un cántico de alabanza, exaltando al Señor por su grandeza. Esto nos muestra que la gratitud verdadera no es solo una emoción pasajera, sino una decisión consciente de reconocer a aquel que nos bendijo. Es como el trabajador que, al recibir un ascenso, no olvida agradecer al equipo que lo apoyó en el camino. Ese cántico de Ana resuena como un hito de fe, porque no se limitaba al nacimiento de Samuel, sino que abarcaba el carácter y la fidelidad de Dios. Ella no dijo solo gracias por el hijo, sino que proclamó que el Señor es justo, poderoso y digno de confianza. Así, su gratitud se volvió testimonio público, capaz de fortalecer la fe de otros. De la misma manera, cuando compartimos victorias y reconocemos la mano de Dios, influimos positivamente en quienes nos rodean. La gratitud de Ana también nos recuerda que agradecer abre espacio para nuevas bendiciones. Quien es agradecido no cierra ciclos, sino que los transforma en semillas de nuevos milagros. Es como quien recibe ayuda en tiempos difíciles y, en vez de olvidar, continúa cultivando esa actitud de reconocimiento en otras áreas de la vida. Y justamente en este punto nace el siguiente paso: percibir cómo la gratitud de Ana no se limitó a palabras, sino que se convirtió en un estilo de vida que moldeó su futuro. La gratitud de Ana no fue un acto aislado, fue un estilo de vida que marcó toda su trayectoria. Al reconocer públicamente la fidelidad de Dios, abrió espacio para vivir bajo un favor continuo,
Esto nos enseña que la gratitud no es solo un sentimiento bonito, sino una llave espiritual capaz de abrir puertas que la murmuración jamás podría destrabar. Es como el profesional que, en lugar de quejarse de las dificultades, valora cada oportunidad y, por eso, conquista cada vez más confianza. Ese corazón agradecido ayudó a Ana a mirar el futuro con otra perspectiva. Sabía que Samuel no era solo su hijo, sino parte de algo mucho mayor, el plan divino. Esa conciencia cambió su manera de vivir, porque ahora su historia estaba conectada a una misión eterna. Es como quien entiende que su trabajo no es solo para pagar cuentas, sino para impactar vidas. La visión se amplía y el sentido de la jornada se vuelve mucho más profundo. Y de forma impresionante, la gratitud de Ana produjo frutos que resonaron más allá de su generación. La vida de Samuel fue marcada por la influencia de la fe y la entrega de su madre. Esto muestra que nuestra postura ante las bendiciones recibidas tiene poder para atravesar generaciones. Quien vive en gratitud deja no solo recuerdos, sino ejemplos que se vuelven referencia. Y aquí se abre espacio para reflexionar en el siguiente punto: cómo el ejemplo de Ana puede traducirse en prácticas cotidianas de gratitud hoy. Vivir la gratitud, como Ana la vivió, puede ser algo práctico y diario. No es necesario esperar grandes milagros para reconocer la mano de Dios. Pequeños gestos ya transforman nuestra perspectiva. Agradecer al despertar, valorar a las personas que están a nuestro lado o incluso reconocer las lecciones escondidas en las dificultades. Es como quien, en vez de quejarse del tráfico, agradece por el tiempo extra para escuchar buena música o reflexionar en silencio. La gratitud es ver tesoros en lo común. Otra práctica es transformar la gratitud en testimonio. Ana no guardó para sí lo que vivió. Declaró, cantó, compartió. Hoy, eso puede hacerse al contar nuestras victorias a amigos, familiares o incluso en redes sociales, pero siempre con la intención de edificar, no de presumir. Es como cuando alguien comparte el logro de terminar una carrera, no para exaltarse, sino para mostrar que es posible vencer barreras. Así, la gratitud se multiplica en esperanza para otros. Y también podemos practicar la gratitud sirviendo. Ana devolvió a Samuel al Señor como forma de reconocimiento. Y esto muestra que agradecer no es solo hablar, sino también actuar. En nuestros días puede significar dedicar tiempo a una causa, ayudar a alguien en necesidad o usar nuestros talentos para el bien común. De esta manera, la gratitud deja de ser solo sentimiento y se convierte en estilo de vida. Y a partir de aquí, se abre un punto esencial, como la fe y la gratitud, juntas, construyen una confianza inquebrantable en el futuro. Cuando la fe y la gratitud caminan juntas, crean una base sólida para enfrentar cualquier incertidumbre. Ana lo mostró claramente. Su fe la llevó a creer en lo imposible y su gratitud la mantuvo firme incluso después de la victoria. Esta combinación genera una confianza que no depende de las circunstancias. Es como el marinero que, en medio de la tormenta, confía en el timón y en el mapa. Sabe que, a pesar de las olas, el destino está asegurado. La gratitud fortalece la fe porque nos recuerda lo que ya recibimos. Cada vez que Ana miraba a Samuel, veía la prueba viva de que Dios responde oraciones. Del mismo modo, cuando recordamos victorias pasadas, ganamos valor para enfrentar los desafíos del presente. Es como la atleta que, al recordar medallas anteriores, encuentra motivación para entrenar más. La memoria de la gratitud se convierte en combustible para una fe que no vacila. Y, por último, esa confianza inquebrantable nos permite vivir con esperanza en el futuro, incluso ante las incertidumbres. La historia de Ana nos muestra que quien deposita su confianza en Dios no se sacude fácilmente.
Esta postura nos invita a reflexionar. Si la fe y la gratitud transformaron su vida, ¿qué pueden hacer en nuestra propia caminata? Y justamente aquí se abre el siguiente punto. ¿Cómo aplicar esos principios para construir una vida con propósito en nuestros días? La vida de Ana nos enseña que el propósito no nace del azar, sino de decisiones firmes y conscientes. Pudo haber vivido amargada, pero decidió transformar su dolor en oración y su victoria en gratitud. Este es un principio práctico para hoy. Usar cada situación, sea buena o mala, como oportunidad para alinear nuestra vida con algo mayor. Es como el joven que, en vez de rebelarse por la falta de recursos, decide estudiar y trabajar el doble para cambiar el futuro de su familia. Construir una vida con propósito significa vivir con intencionalidad. Ana no pidió un hijo solo para sentirse realizada como mujer, sino para entregarlo al Señor. Ese detalle muestra que un propósito verdadero va más allá de nuestros deseos personales. Hoy, esto puede reflejarse en quien emprende no solo para enriquecerse, sino para generar empleo e impacto social, o en quien estudia no solo por estatus, sino para convertirse en instrumento de transformación. Y lo más importante es que el propósito trae claridad y dirección. Cuando sabemos por qué caminamos, soportamos mejor los obstáculos y valoramos más cada conquista. Ana tenía una meta: presentar a Samuel delante de Dios. Eso dio sentido a su clamor, a su persistencia y a su entrega. Del mismo modo, cuando descubrimos nuestro propósito, cada paso cobra significado. Y de aquí nace el siguiente punto: cómo el propósito, aliado a la fe, puede transformar por completo la visión del futuro. Cuando fe y propósito se unen, nace una fuerza capaz de transformar destinos. Ana tenía fe en el Dios que podía realizar lo imposible, pero también tenía propósito al pedir un hijo: consagrarlo al Señor. Esa unión dio profundidad a su jornada y significado a su victoria. Es como quien sueña con abrir una empresa no solo para lucrar, sino para crear oportunidades y cambiar realidades. El resultado deja de ser individual y pasa a ser colectivo. La fe nos impulsa a creer, mientras que el propósito nos da dirección. Sin fe, corremos el riesgo de desistir a mitad del camino. Sin propósito, podemos conquistar cosas que al final no llenan el corazón. Ana muestra que ambos caminan juntos, porque creyó contra todas las circunstancias y, al mismo tiempo, sabía lo que haría cuando llegara la respuesta. Ese equilibrio transforma simples deseos en misiones de vida, y esa combinación genera impacto duradero. Samuel no fue solo el hijo que puso fin a la vergüenza de Ana, se convirtió en profeta, líder y voz de Dios para toda una nación. Esto muestra que, cuando unimos fe y propósito, lo que nace de nuestras oraciones supera nuestra propia existencia. Y aquí surge el puente natural al siguiente punto: cómo ese impacto puede resonar más allá de nosotros y convertirse en influencia para las futuras generaciones. La fe de Ana no se detuvo en ella, sino que se extendió por medio de la vida de Samuel. Él se volvió un profeta que ungió reyes, orientó al pueblo de Israel y marcó la historia espiritual de una nación. Esto muestra que la fe de una persona puede generar frutos que atraviesan siglos. Es como un árbol que, al dar su primer fruto, ya lleva dentro la semilla de muchos otros. El impacto de Ana superó su dolor personal y se convirtió en influencia nacional. Ese principio vale también hoy. Nuestras decisiones de fe pueden convertirse en legados que bendigan a hijos, nietos e incluso a personas que nunca conoceremos. Piensa en quien decide cambiar hábitos y construir una vida íntegra. Esa postura transforma toda la descendencia. Ana, al mantenerse fiel en medio de las humillaciones, construyó un camino para que su linaje fuera recordado por la presencia de Dios.
Su testimonio muestra que cada oración sincera puede ser semilla para generaciones enteras. Y lo más impresionante es que ese impacto no depende de títulos ni de posiciones sociales. Ana no era reina ni líder política, pero su fe silenciosa y persistente cambió la historia. Esto nos inspira a entender que no es necesario tener gran visibilidad para influir generaciones. Basta con permanecer firmes en lo que Dios nos confió. Y a partir de aquí se abre el siguiente paso: reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede construir un legado de fe que supere las fronteras de nuestro tiempo. Construir un legado de fe empieza con decisiones diarias, aparentemente simples, pero llenas de significado. Ana nos muestra que perseverar en la oración, mantener la confianza en Dios y cumplir promesas crea una base sólida para marcar generaciones. No se trata solo de grandes hechos, sino de la suma de pequeños actos de fidelidad. Es como plantar un árbol sabiendo que quizá nunca disfrutes de su sombra, pero con la certeza de que otros lo harán. Un legado de fe se construye con coherencia. No basta hablar de confianza en Dios, hay que vivirla en la práctica. Cuando hijos, amigos o colegas ven actitudes consistentes, aprenden más que con cualquier discurso. Es como ese padre que enseña valores no solo con palabras, sino con ejemplos de integridad en el trabajo y honestidad en las relaciones. Así, el testimonio se vuelve vivo, capaz de inspirar sin esfuerzo. Y lo más importante, un legado de fe supera el tiempo porque está conectado a lo eterno. Las elecciones de Ana no quedaron atadas a su momento de dolor o de victoria. Se extendieron mucho más allá de su generación. Este mismo principio vale para nosotros. Cada oración, cada acto de confianza y cada gesto de gratitud es semilla que germina en el futuro. Y esto nos conduce naturalmente al siguiente punto: cómo el legado de fe se conecta con el propósito individual de cada persona en el presente. El legado de fe no es algo distante, reservado para personajes bíblicos como Ana. Se conecta directamente con nuestro propósito individual. Cada persona tiene una misión única y, cuando esa misión se vive con fe, se transforma en referencia para otros. Ana no imaginaba que su oración generaría un profeta que cambiaría la historia de Israel, pero su fidelidad estaba alineada con un propósito mayor. Así sucede con nosotros. Cuando vivimos nuestra fe de forma práctica, influimos mucho más de lo que percibimos. Propósito y legado caminan juntos. El propósito da dirección a la vida, mientras que el legado es el resultado de esa caminata. Es como la maestra dedicada que ve su vocación no solo en enseñar materias, sino en formar ciudadanos. El impacto supera el aula y se perpetúa en los alumnos que llevan sus enseñanzas adelante. Del mismo modo, cuando alineamos nuestro propósito con la fe, dejamos huellas que se prolongan incluso después de nuestra partida. Y lo más inspirador es que esa conexión no depende de grandes plataformas ni de visibilidad. El simple acto de ser fiel en lo que hacemos ya es suficiente para dejar rastros de fe. Ana fue recordada no porque buscara reconocimiento, sino porque vivió con intensidad lo que le fue confiado. Esto nos muestra que cada uno de nosotros puede, mediante la fe y el propósito, construir historias que crucen fronteras. Y aquí surge el siguiente punto: ¿cómo transformar esa conexión en actitudes prácticas que moldeen nuestra rutina diaria? Fe y propósito no pueden quedarse solo en el campo de las ideas, necesitan tomar forma en las actitudes cotidianas. Ana no vivió su fe solo en el templo, sino en cada decisión, desde soportar las provocaciones hasta cumplir la promesa hecha a Dios. De la misma manera,
Hoy podemos transformar fe y propósito en práctica al elegir reaccionar con calma en situaciones de estrés, al mantener la integridad en el trabajo o al dedicar tiempo para escuchar a quien necesita apoyo. Pequeños gestos revelan grandes convicciones. Vivir con propósito también significa dirigir nuestros talentos hacia algo mayor. Si alguien tiene habilidad para enseñar, puede usarla no solo como profesión, sino como ministerio de impacto. Si otro tiene dones artísticos, puede convertir su arte en fuente de inspiración para quien lo contempla. Ana nos muestra que no es necesario tener todos los recursos del mundo para vivir con propósito, sino la disposición de poner lo poco que tenemos en las manos correctas. Y es justamente en este punto que entendemos que las actitudes prácticas son semillas. Cada palabra de aliento, cada acto de generosidad, cada momento de oración puede parecer pequeño, pero sumados construyen un camino de legado. Así como Ana vio su fe dar frutos en el nacimiento de Samuel, también veremos nuestras decisiones moldear el futuro. Y esto nos lleva al siguiente punto: cómo la perseverancia es esencial para mantener vivas esas actitudes a lo largo del camino. La perseverancia fue el hilo conductor de la historia de Ana. No oró una sola vez y cruzó los brazos. Insistió año tras año, incluso cuando parecía no haber respuesta. Este ejemplo nos muestra que perseverar es mucho más que esperar. Es esperar de forma activa, manteniendo la fe viva y renovada. Es como la atleta que, aun después de varias derrotas, sigue entrenando porque cree que su hora llegará. La perseverancia es el pegamento que une fe y propósito. Esta virtud se vuelve aún más poderosa si pensamos en los desafíos modernos. En un mundo de respuestas instantáneas y soluciones rápidas, perseverar parece anticuado, pero es justamente la paciencia persistente la que separa a quienes se rinden pronto de quienes alcanzan grandes resultados. Ana vivió esa verdad en carne propia. Nos enseña que, mientras muchos abandonan a mitad del camino, la perseverancia prepara el corazón para recibir el milagro. Es como el estudiante que aprueba porque no desistió en los simulacros. Y lo más fascinante es que la perseverancia moldea el carácter. Ana no salió del templo solo con una promesa, sino con una fe madura. Eso significa que, más que la respuesta en sí, Dios estaba formando en ella a una mujer fuerte, resiliente e inspiradora. Así también con nosotros. Cada vez que elegimos perseverar, nos volvemos más fuertes y más preparados para lo que vendrá. Y de aquí nace el siguiente punto: cómo la perseverancia abre espacio para la transformación interior aún antes de la victoria exterior. Antes de que naciera Samuel, Ana ya había cambiado por dentro. La mujer que lloraba amargada en el templo salió de allí con el semblante transformado, incluso sin ver aún el cumplimiento de la promesa. Esto nos muestra que la verdadera victoria comienza en el interior, cuando el alma encuentra descanso en Dios. Es como quien, aún sin saldar todas las deudas, encuentra paz porque tiene claridad, disciplina y confianza en que va por el camino correcto. La transformación llega antes de la conquista. Ese cambio interior fue fruto de la entrega total. Ana no solo pidió, sino que depositó su corazón ante Dios, sin reservas. Ese acto de rendición trajo una ligereza que ninguna mirada de reprobación ni crítica podía robar. Es como cuando alguien decide perdonar. La situación externa puede no cambiar de inmediato, pero por dentro el alma ya experimenta libertad. Esa transformación silenciosa prepara el terreno para la victoria visible. Y lo más impactante es que la transformación interior nos fortalece para manejar las bendiciones que llegarán. Si Ana hubiera recibido a Samuel sin pasar por ese proceso, quizá no tendría la madurez para cumplir la promesa. Pero, transformada por dentro,
fue capaz de entregar al Hijo con confianza. Esto nos enseña que, muchas veces, Dios trabaja en nosotros antes de trabajar a nuestro alrededor. Y de aquí surge el siguiente punto. ¿Cómo entender que cada proceso doloroso también carga en sí un propósito mayor? El dolor de Ana no fue en vano. Cada lágrima, cada humillación y cada noche en silencio ante Dios construían algo más grande que ella misma. El propósito no era solo concederle un hijo, sino formar en su interior un corazón capaz de engendrar a un profeta para la nación. Este principio nos muestra que, muchas veces, los procesos dolorosos llevan dentro semillas de destino. Es como el oro que necesita pasar por fuego para purificarse. El sufrimiento revela la grandeza escondida. Cuando entendemos el propósito mayor, somos capaces de soportar mejor la jornada. Ana no recibió a Samuel solo como respuesta de oración, sino como parte de un plan divino más amplio. Esto nos inspira a mirar nuestras propias dolencias con otra perspectiva. Tal vez esa puerta cerrada o ese no que recibimos no sean señales de abandono, sino etapas necesarias para alinearnos con algo mayor. Es como la poda de un árbol. Duele en el momento, pero prepara para una fructificación abundante. Y lo más importante es que, al final, Ana pudo mirar atrás y percibir que cada dolor tuvo sentido. Ese entendimiento la transformó en testimonio vivo de que Dios nunca desperdicia lágrimas. Lo que parecía pérdida era construcción. Lo que parecía atraso era preparación. Esto nos conduce naturalmente al siguiente punto. Cómo esa comprensión del propósito nos ayuda a transformar nuestro propio dolor en plataforma de esperanza para otras personas. Ana pudo haber guardado su dolor en silencio y después de la victoria, simplemente seguir con su vida. Pero eligió transformar su experiencia en testimonio, cantando y declarando la fidelidad de Dios. Ese gesto nos enseña que nuestros dolores, cuando se entregan al Señor, pueden convertirse en fuente de esperanza para otros. Es como quien supera una enfermedad grave y, en lugar de esconder lo que pasó, decide ayudar a pacientes en tratamiento a no desistir. El dolor cobra sentido cuando se convierte en mensaje. Esa postura muestra que nada de lo que vivimos es en vano. Las humillaciones hicieron a Ana aún más fuerte, y su victoria inspiró generaciones. De la misma forma, nuestras historias de superación pueden animar a personas que están exactamente donde nosotros estuvimos un día. Es como el profesor que fue reprobado varias veces y hoy usa su experiencia para motivar a los alumnos a no rendirse. La vulnerabilidad compartida se convierte en puente para levantar a otros, y lo más extraordinario es que cuando transformamos el dolor en esperanza, deja de ser una cicatriz amarga y pasa a ser testimonio vivo. La vida de Ana nos muestra que el sufrimiento puede reciclarse en propósito, y el llanto puede convertirse en cántico. Esto nos desafía a mirar nuestras propias batallas de forma diferente. No como señales de debilidad, sino como material que Dios puede usar para edificar otras vidas. Y aquí surge el siguiente punto: cómo la oración continua fue el cimiento de toda esa transformación. La oración fue el hilo invisible que sostuvo a Ana en cada etapa de su historia. No fue un acto aislado, sino una práctica constante que alimentaba su esperanza. Incluso cuando parecía no ser escuchada, insistía en hablar con Dios, porque sabía que el silencio del cielo no significaba ausencia. Este ejemplo nos recuerda que la oración no es magia instantánea, sino relación viva. Es como el amigo al que llamas todos los días. Cuanto más conversan, más fuerte se vuelve el vínculo. La oración continua moldeó la visión de Ana. Cada vez que se presentaba ante Dios, aprendía a entregarse un poco más, hasta que su súplica no era solo por un hijo, sino por un propósito.
Esto muestra que la oración no cambia únicamente las circunstancias, sino principalmente a quien ora. Es como quien, al escribir a diario en un cuaderno de gratitud, empieza a ver la vida de otra manera. La oración hace madurar el corazón incluso antes de que llegue la respuesta. Y lo más poderoso es que esa disciplina de oración abrió camino para el milagro. Ana no fue recompensada solo por su fe, sino por la persistencia de mantenerse en diálogo constante con Dios. Esto nos inspira a no desistir de nuestras súplicas, aunque los días parezcan largos. Cada oración es como una gota que, con el tiempo, perfora la piedra más dura, y de aquí nace el siguiente punto. Cómo la respuesta de Dios a la oración de Ana nos enseña sobre su tiempo perfecto. La respuesta de Dios no vino demasiado pronto ni demasiado tarde. Llegó en el momento exacto. Samuel nació cuando el corazón de Ana estaba preparado para recibirlo no solo como hijo, sino como ofrenda. Esto nos muestra que Dios no se retrasa, pero tampoco se adelanta. Actúa en el instante perfecto, cuando el milagro no será solo bendición, sino también testimonio. Es como la lluvia que cae a tiempo. Si llega antes, perjudica la siembra. Si llega tarde, puede arruinar la cosecha. El tiempo perfecto de Dios a menudo confronta nuestra impaciencia. Queremos todo para ayer, pero Ana nos recuerda que esperar forma parte del proceso. Mientras aguardaba, era moldeada en carácter, fe y resiliencia. Esa espera no fue pérdida de tiempo, sino inversión en su formación espiritual. Es como el estudiante que pasa años dedicándose sin ver retorno inmediato, pero que en el futuro cosecha los frutos de su preparación. Y cuando llega el tiempo correcto, la respuesta no es común, es extraordinaria. El nacimiento de Samuel no fue solo el fin de un dolor, sino el comienzo de una nueva historia para Israel. Esto nos enseña que el tiempo perfecto de Dios siempre conecta nuestra victoria personal con algo mucho mayor. Él no trabaja solo por nosotros, sino también a través de nosotros. Y aquí se abre el siguiente punto. ¿Cómo entender que cada victoria personal puede tener un impacto colectivo cuando está alineada al plan divino? La victoria de Ana no fue solo personal, fue colectiva. Samuel, el hijo que nació de su fe y de su oración, se convirtió en profeta, juez y líder de toda la nación de Israel. Su vida trajo dirección espiritual y política en tiempos de incertidumbre. Esto muestra que cuando confiamos en Dios, nuestras conquistas no se quedan en nosotros, pueden transformar el destino de muchos. El testimonio de Ana nos recuerda que cada victoria tiene potencial para resonar más allá de nuestra historia. Así como Samuel fue respuesta para Israel, nuestras luchas vencidas pueden ser respuestas para otras personas. Es como quien supera una adicción y luego se convierte en inspiración para que otros también se liberen. El milagro que nace de una oración sincera puede generar frutos para mucha más gente de la que imaginamos. Y es aquí donde entendemos el corazón de Dios. Él transforma lágrimas en semillas que florecen en bendiciones colectivas. La historia de Ana nos muestra que lo que parece solo una victoria individual puede, en realidad, ser parte de un gran plan. Y de aquí ya abrimos camino al último punto. Como toda esta trayectoria de fe, oración y entrega nos invita a vivir hoy con la misma intensidad ante el Señor. La jornada de Ana no es solo una narrativa del pasado, sino una invitación viva para el presente. Su persistencia, valentía, confianza, oración sincera, fe y gratitud son caminos que cualquier persona puede recorrer hoy. Ella nos muestra que no importa cuán larga sea la espera o cuán profundas sean las heridas, cuando lo entregamos todo ante Dios, lo imposible se vuelve realidad. Esta invitación es a vivir con intensidad espiritual, sin oraciones tibias ni fe superficial.
Ana nos desafía a derramar el corazón, a confiar incluso sin ver, a cumplir lo que prometemos y a transformar cada bendición en gratitud. Su vida es como un espejo que refleja nuestro propio caminar. Hemos buscado a Dios con la misma entrega, hemos esperado con la misma paciencia. Al final, el mensaje es claro. La historia de Ana nos llama a vivir no solo para nosotros, sino para impactar generaciones. Lo que nace de una fe sincera puede atravesar siglos. Y si la decisión de una mujer transformó el futuro de Israel, imagina lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando también elegimos ser fieles. La historia de Ana no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos muestra el poder de la fe persistente y de la gratitud genuina. Ahora te pregunto, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar en oración? Puedes entregar a Dios aquello que más deseas, confiando en que Él sabe el tiempo correcto para actuar, y cuando llegue la respuesta, estarás listo para cumplir la promesa y convertir tu victoria en testimonio vivo. Piensa en esto, tu dolor puede ser la plataforma para inspirar a otros. Tu espera puede transformarse en legado, y lo que Dios haga en tu vida puede impactar no solo a ti, sino también a las próximas generaciones. Así que no te limites a solo oír este mensaje. Ponlo en práctica, aplica la fe, vive con propósito y transforma tu oración en movimiento. Y antes de irte, deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte de la historia de Ana te habló más? Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje y claro, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo palabras que fortalecerán tu fe y renovarán tu esperanza.